Hoy vamos a hablar acerca de idiomas o acerca de lenguas desde el punto de vista bíblico, por una sencilla razón. Hace unas semanas una persona con mucha sinceridad me escribió y me dice, pastor, así literalmente como me escribió. Dice, hace 10 años que yo estoy asistiendo a una iglesia donde en cada reunión se habla una nueva lengua. ¡Wow! Interesante. Por más que yo intenté hablar durante toda esta década, todos estos 10 años, no he podido hablar una nueva lengua. Ellos dicen que es la lengua de los ángeles. O es un idioma o es una lengua que solamente puede hablar alguien que está lleno del Espíritu Santo. Y ella me escribía su malestar diciendo, durante 10 años nunca sentí la presencia del Espíritu Santo, me siento rechazada por Dios, me decía esa persona. ¿Por qué? Porque siento que el Espíritu Santo no me posee, no entra. Veo cómo todos pueden hablar lenguas, pero yo no hablo lenguas. Entonces yo empecé a conversar con ella sobre muchos aspectos importantes, pero puede ser que este sea el caso tuyo o de alguien que conoces, así que dedícale este programa y juntos vamos a ver no lo que yo pienso, sino lo que la Biblia dice sobre el hablar lenguas en la Biblia. ¿Estás preparado? Primero, hablar lenguas se atribuye a una acción directa del Espíritu Santo. Hoy vamos a hablar que sí fue una acción directa en un momento específico de la historia, solo que primero tenemos que revisar 2 puntos importantes. Primero, hay personas que dicen que cuando una persona es bautizada por el Espíritu Santo, tiene que sí o sí hablar lenguas. Y aquel que no habla lenguas no ha sido tocada ni bautizada por el Espíritu Santo. ¿Será eso verdad? ¿Cómo es posible que el ser humano pueda reducir la acción del Espíritu Santo a hablar lenguas? Vamos a ver entonces qué dice la Biblia. Vamos al libro de San Juan capítulo 14. Me encanta lo que Jesús dijo acerca del Espíritu Santo. Vamos a ver si la función principal del Espíritu Santo es que el ser humano pueda hablar lenguas. Juan 14, 26. Dice así, el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que he dicho. ¿Cuál es la principal labor del Espíritu Santo? Enseñar y guiar a toda la verdad. Mira lo que dice el capítulo 16, versículo 13. Préstame atención. Dice así, cuando venga el Espíritu Santo, por si no quedó claro, aquí repite Jesús y dice así, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Cuando Jesús habló de la venida del Espíritu Santo, en ningún momento habló que su principal función era que la gente o los cristianos puedan hablar lenguas. ¿Cuál es la función específica del Espíritu Santo? Vamos al versículo 9, versículo 8. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Vamos a repasar brevemente este asunto, porque si comprendemos esto, vamos a entender perfectamente lo otro. Mira, la labor del Espíritu Santo es convencer de pecado. El ser humano no puede convencer a nadie. Nadie puede hacer ver la realidad, la condición en la cual vive, a menos que el Espíritu Santo no toque esa vida. Número 2, la función y la misión del Espíritu Santo es guiar al ser humano a toda verdad. Y la verdad es la palabra de Dios. Juan 17, 17, santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. ¿Qué más puede hacer el Espíritu Santo? Número 3, transformar el carácter del ser humano a la imagen de Dios. Porque por causa del pecado, este carácter se deformó, se deterioró. Y la misión del Espíritu Santo es moldear, es poder trabajar, es poder transformar en la persona que acepta vivir bajo su influencia. Número 4, la función del Espíritu Santo es sacar la venda de los ojos. Por eso en Apocalipsis capítulo 3, Jesús dice, unge tus ojos con colirio para que veas. El colirio representa al Espíritu Santo. ¿Qué significa eso? El Espíritu Santo me hace ver mi condición, me saca de la oscuridad y me lleva a la verdad. ¿Qué verdad? A la palabra. El Espíritu Santo es mi consolador, es mi profesor porque me guía, me enseña, me lleva al conocimiento de una verdad
completa. Porque la verdad nos liberta, así dijo Jesús. Entonces el Espíritu Santo nos lleva a Cristo, nos lleva a la Biblia, nos lleva a vivir una vida en armonía con Dios. Y una misión más del Espíritu Santo es que equipa a la iglesia dando diferentes dones para que el Evangelio pueda ser predicado. Efesios capítulo 4 habla que el Espíritu Santo entrega a cada cristiano un don diferente. ¿Cuál es el propósito? De que la iglesia pueda predicar. ¿Correcto? Entonces, por lo menos estas 5 funciones, hay muchas otras, pero son las principales, a lo cual es la misión del Espíritu Santo aquí en esta tierra. Ahora, préstame atención. Ahora hay muchos que dicen, el Espíritu Santo tiene que hacerme hablar en lenguas. Entonces, algunos disimulan, intentan, aprenden. Hay alguien que escuché, dice, pastor, es solamente dejarse llevar, abrir la boca y decir lo que sea. ¿Por qué? Porque si yo no hago eso, yo no me siento espiritual. Siento que me falta fe. Siento que el Espíritu no está en mí. Tú sabes que se hizo un estudio sobre las personas que hablan este tipo de lenguas, voy a colocar entre comillas, sobre si realmente era un tipo de comunicación. Y el estudio que se hizo en una universidad en los Estados Unidos llegó a esta conclusión. El hablar lenguas en algunas denominaciones no se activan las áreas cerebrales del lenguaje, así es que no es una forma de comunicación. Mientras no se active las áreas cerebrales del lenguaje, no hay ningún motivo para decir es la manera como me comunico con Dios. Sin embargo, por allí alguien me mostró un texto que está en el libro de Marcos, capítulo 16, versículo 17, y este texto dice así, préstame atención, estas señales vendrán a los que creen, dice, en mi nombre expulsarán demonios y hablarán nuevas lenguas. Entonces alguien me dice, pastor, aquí está, yo hablo lenguas, ¿por qué? Porque aquel que cree en Jesús tiene que hablar nuevas lenguas. Préstame atención, los evangelios fueron escritos no en español, fueron escritos en griego, y griego koiné. Entonces, hay palabras que tenemos que ir al vocabulario original. Por ejemplo, la palabra nuevo hay dos palabras que definen la palabra nuevo. Es la palabra neos y la palabra kainos. Préstame atención acá. La palabra neos significa nuevo de algo que nunca existió, ¿correcto? Algo que nunca existió, es totalmente inédito, es nuevo. Esa es la palabra neos. Y la palabra kainos significa algo nuevo para mí, aunque ya haya existido. Te voy a hacer un ejemplo. Cuando yo compro una casa, puedo decir, esta casa es nueva porque es la primera vez que se usa esa casa. O puedo decir, esa casa es nueva para mí. ¿Por qué? Porque yo por primera vez voy a vivir en esa casa porque antes le pertenecía a otros dueños. Ahora, ¿qué palabra crees que Jesús utilizó ahí en el libro de Marcos? Es la palabra kainos. ¿Qué significa? Que el Espíritu Santo o la obra del Espíritu Santo cuando venga o cuando sea derramado en este momento específico bíblico que fue en el Pentecostés, ellos hablarían nuevas lenguas, pero que ya eran conocidas por todos. Ahora, vamos a explicar de esto de una manera más simple aún, tomando el texto bíblico. Hechos capítulo 2. Mira vamos al libro de Hechos, porque hay algunos que dicen que cuando vino el Espíritu Santo, entonces empezaron a hablar lenguas, y es por eso que cuando viene el Espíritu Santo hay que hablar lenguas. Versículo 7 y versículo 8. Toda la gente, dice, estaba atónita y maravillada diciendo, miren, ellos no son galileos, ¿cómo les oímos hablar en nuestra lengua? La palabra lengua aquí es idioma. ¿Qué significa eso? Allí habían personas de 18 naciones. Ellos no hablaban ni el griego ni el arameo, que eran los idiomas que hablaban los discípulos. Entonces, cuando fue derramado el Espíritu Santo, la predicación del Evangelio tenía que expandirse en el siglo I por todo el Imperio Romano. ¿De qué manera se haría si los discípulos no hablaban ninguno de esos idiomas? Cuando descendió el Espíritu Santo, entonces
los discípulos empezaron a hablar esas lenguas, que significa los idiomas. Por eso es que el versículo 7 y 8 dice, les oímos hablar en nuestra lengua. Entonces eso no significa que ellos balbuceaban, decían cualquier cosa. No, era un idioma que la gente comprendía. Préstame atención allí. Ahora fíjate, hoy te voy a mostrar por lo menos 6 razones para nosotros diferenciar si realmente es aquello que tú dices que es un don de lenguas, si realmente es un don del Espíritu Santo o es un engaño del enemigo. 6 razones. Primera razón. Hablar en lenguas para los discípulos fue concedido por necesidad. ¿Cuál era la necesidad? La predicación del Evangelio. ¿Quieres para comprobarte? Mira, en Hechos 4, 8 y 9 se derramó el Espíritu Santo y nadie habló en lenguas. ¿Por qué? Porque no había necesidad. No hacía falta. Cuando fue derramado el Espíritu Santo era necesario hablar en el idioma, en la lengua de las personas que la escuchaban. Número 2. Hablar en lenguas para los discípulos no fue acompañada por un éxtasis emocional. ¿Sabes qué dice la Biblia? Que el mensaje fue comprendido. Tanto así que el capítulo 2, el versículo 37 dice que cuando escucharon el sermón de Pedro, ellos se arrepintieron y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, ¿qué haremos? Y entonces le dice, arrepiéntanse y bautícense. ¿Qué significa? Que ellos comprendieron el mensaje. ¿Te das cuenta? No era un momento de éxtasis emocional, no. No era un show que estaban haciendo. No era de que ellos hablaban cualquier cosa y nadie les entendía. El mensaje fue comprendido, por eso es que ese día se bautizaron más de 3,000 personas. ¿Te das cuenta que aquí cuando está hablando de lenguas, está hablando de idiomas? Número 3, no fue un griterío. No era una... Ahora, en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22 y 23, dice que el Espíritu Santo es paz. El Espíritu Santo no es que el ser humano pierde dominio y empieza a echarse para el suelo y empieza a caerse. No, es tranquilidad, no es perder los sentidos, es tener dominio sobre ellos. Y si tú vas a Efesios capítulo 4, versículo 31, dice que Dios no es un Dios de confusión. Es decir, caer al suelo, hablar cualquier cosa, no forma parte de ningún don en la Biblia. Número 4, tiene que ser auténtico. Hay personas que dicen, bueno, hablar en lenguas es fácil, porque yo me aprendo. ¿Sabes hasta qué extremo hemos llegado? Yo fui a YouTube y allí coloqué cómo hablar en lenguas. Y hay pastores carismáticos que salen y enseñan cómo hablar lenguas. ¿Tú puedes creer que eso puede ser un don del Espíritu Santo? Algo que es fingido, algo que no viene de parte de Dios. Ahora, dice, tienes que abrir la boca y tienes que repetir más o menos estas expresiones. Querido, si no sirve ni para ti que lo hablas, ni para quien te escucha, es decir, no le sirve para nadie, ¿cómo va a venir de Dios? El Espíritu Santo no está para hacer shows, el Espíritu Santo está para llevar a la gente al arrepentimiento. Y mira lo que dice el libro de Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 28, préstame atención, dice así, versículo 27, si alguien habla en lengua extraña, esto sea por 2 o más y por turno para que alguien lo interprete. Quiere decir que si alguien va a hablar lenguas, tiene que haber intérprete. Y si es intérprete, quiere decir que es una lengua conocida. O decir, es un idioma. Versículo 28. Y si no hay intérprete, cállese. Interesante. Vamos a imaginar que yo vengo hoy aquí y voy a hablar para ti en inglés. Allí mis amigos americanos van a estar felices que yo predico en su idioma, pero tú, entonces yo me callo. El mensaje pretendo que pueda llegar para ti en el idioma que tú entiendes. Ahora, en un momento Dios puede usar a cualquier persona y darle el don de lenguas cuando sea necesario para edificar o para predicar el Evangelio. Ahora te pregunto, ¿para qué el Espíritu Santo va a hacer hablar lenguas si ni edifica ni sirve para la predicación? Entonces, eso no puede ser llamado un don del Espíritu Santo. Número 5.
Si no edifica y no predica, entonces no puede ser un don. Y número 6, Dios no da el mismo don para todos. ¿De dónde viene la idea de que todos tienen que hablar lenguas? Mira lo que dice el libro de Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 11. Dice que el Espíritu reparte a cada uno el don como Él quiere. Pastor, pero a mí me han dicho que la evidencia del Espíritu Santo es hablar lenguas. No, querido. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Dice que la evidencia del Espíritu Santo, ¿sabes qué cosa es? Que tengas los frutos del Espíritu. En lugar de hablar lenguas, es controlar tu lengua. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu Santo? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Pastor, ¿cómo el Espíritu Santo vive en mi vida? Te voy a mostrar, mira, 2 textos. El libro de San Juan, capítulo 16, versículo 13, dice que el Espíritu Santo nos guía a toda la verdad. Quiere decir, ¿cómo vive el Espíritu en mí? A través de la palabra de Dios. ¿De qué manera el Espíritu Santo está en mi vida? Cuando mi vida está en armonía con la palabra de Dios. Y mira otro texto, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 24. Me encanta este texto. Allí dice, el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu Santo que nos ha dado. Entonces, ¿cómo el Espíritu Santo vive en mí? Cuando Él reproduce, y la evidencia es los frutos del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Esa es la evidencia. ¿Cómo sé que el Espíritu Santo vive en mí? Cuando me guía toda la verdad, que es la palabra de Dios. Y cuando yo guardo sus mandamientos, así dice Primera de Juan 3:24. Entonces, querido, tú tienes que salir del griterío. La verdad está por encima de cualquier religión. Yo tengo en la Biblia muchos ejemplos de hombres que fueron llenos del Espíritu Santo y nunca hablaron lenguas. Jesús, por ejemplo. María, Elizabeth, Juan el Bautista. Hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo y nunca hablaron lenguas. El don de lenguas es un don especial que Dios da. Y cuando dice el don cuando hablamos de don de lenguas, estamos hablando de que Dios capacita. ¿Para qué? Para que el evangelio pueda llegar. Tú puedes decir, tengo el don de lenguas, cuando tú empiezas a hablar un idioma que otra persona puede entenderte. Y yo puedo hablarte muchos textos bíblicos mencionando de que aquello que muchos llaman espiritualidad, aquellos que muchos llaman que el Espíritu Santo desciende y cae sobre ellos, no es más que un show de distracción, donde no se abre la Biblia, donde no se predica la palabra. La gente llega vacía, sale vacía, porque no se edificó ni él, ni edifica a nadie más. Es hora de salir de la confusión. Es hora de colocar nuestro fundamento sobre la verdad, que es la palabra de Dios. Yo conozco gente muy sincera, y tú eres muy sincero, y tú crees que lo que estás haciendo es correcto. Sin embargo, hoy te invito a revisar la palabra de Dios. Tú sabes de dónde vino todo este movimiento de hablar lenguas, de hacer shows, milagros y todo. Fue en el siglo XX, a comienzos del siglo XX. En la Escritura no había esos shows de pastores que tiran allí su terno y la gente cae. De gente que empieza a hablar y no sabe ni lo que dice. Querido, eso no viene de Dios, porque Dios es un Dios de paz, no es un Dios de confusión. Y hoy te invito a revisar tus creencias y a colocar tu fe no en una religión, sino en la palabra de Dios. ¿Quieres hacerlo? Yo quiero orar por ti. ¿Podemos orar juntos? Querido Dios, hay tantas personas sinceras que están escuchando este mensaje. Personas que hoy comprenden a la luz de tu palabra que es momento de fundamentar nuestra creencia en tu palabra. Y la función del Espíritu Santo es llevarnos al conocimiento de la verdad. Es hablar a nuestro corazón, transformar nuestra vida, producir frutos para vida eterna. Y hoy queremos ser guiados por tu Santo Espíritu, pero no bajo espectáculos ni shows, sino bajo tu palabra,
Coloca nuestra vida en armonía con tu ley y con tu santa palabra. Por eso nos entregamos a ti para vivir bajo la influencia del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarme. Te invito a visitar una iglesia adventista del séptimo día. Y recuerda que la verdad te da libertad y te prepara para la eternidad. Hola mi amigo, hola mi amiga. Gracias por permitirnos cada semana ingresar allí a casa, estar allí juntos para poder comprender un mensaje que viene directamente de Dios para nuestro corazón, para nuestra vida. Este es un mensaje que viene del cielo. Y digo del cielo porque hoy vamos a hablar de algo que realmente nos importa. Todo lo que está escrito en la Biblia es para nuestro bienestar, es para nuestra vida. Pero hoy quiero hablarte de algo que todo el mundo considera un tesoro. Seas cristiano, seas ateo, seas agnóstico, seas panteísta, seas lo que seas, creas en lo que creas, tenga la filosofía que tengas. Hoy te voy a hablar de un tema que nos involucra a todos y todo el mundo está interesado. Ya que desperté tu curiosidad, hoy quiero hablar de cómo nosotros poder tener una mejor salud, una mejor vida. ¿Qué harías tú si es que Dios te diese la oportunidad de poder escribir o describir cuánto tiempo tú deseas vivir sobre la tierra? Yo estoy seguro que más de uno allí escribiría: yo quiero vivir eternamente, porque el deseo de eternidad lo tenemos en el corazón. Somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Cuando Adán salió de las manos de Dios, salió para vivir eternamente. Entonces, en nuestro corazón hay un deseo de nunca morir. Ahora, ¿cuánto daríamos los seres humanos para poder vivir un día más, una semana más, un mes más? Estoy pensando en aquellas personas que los médicos le dijeron solamente tienes 30 días de vida o solo 90 días. Esos 90 días tratan de pasarlo bien, de sonreír, de disfrutar de la vida, de buscar a Dios, de ir a la iglesia, de estar bien con la familia, de estar con el corazón limpio, con el corazón sin rencor, sin resentimiento. Ahora te imaginas si todos los días de nuestra vida nosotros viviéramos así. Cuán bello sería, ¿verdad? Maravilloso. Sin embargo, hoy te quiero hablar de cómo realmente nosotros podemos postergar nuestra muerte, podemos postergar nuestro funeral. Tú sabes que ya escuché a muchas personas por ahí decir así: pastor, cuando llega la hora, llega. ¿Ya escuchaste tú decir eso? Yo escuché mucho ahí a la abuelita, escuché a muchos familiares. Del día nadie pasa. Es decir, como si Dios estuviese predestinado o hubiese predestinado a cada ser humano un día para morir. Es decir, tú vas a vivir solamente hasta el 31 de septiembre. Tú vas a vivir solamente hasta el 28 de agosto y ahí no pasas. ¿Será que así funcionan las cosas con Dios? ¿Será que así son? Y es por eso que hay muchas personas que, en base a ese pensamiento, esa filosofía que tienen, dice, bueno, entonces hay que vivir, hay que disfrutar, hay que comer lo que se pueda, hay que disfrutar la vida cada minuto, porque nadie pasa del día que está predestinado. Y hoy quiero decirte que eso no es verdad. Dios no predestina un día para que tú puedas morir. No, la muerte es verdad que llegó como consecuencia del pecado. Sin embargo, hoy quiero explicarte cómo nosotros podemos vivir aún un poco más. A ver, no cambies el canal. Ahora te voy a explicar, porque esto puede parecer locura, lo que yo te estoy mencionando en este momento. Pero quiero que te tranquilices y vamos a reflexionar un poco en la siguiente historia que te voy a contar. Mira, vamos a imaginar que tú un día compras el carro del año, ¿correcto? Pero para comprar ese carro del año, tú has tenido que sufrir mucho, has tenido que trabajar mucho, trabajar horas extras, has tenido que sacrificar muchas cosas. Entonces, ahora el sueño realizado, estás con el carro del año. Ahí está, nuevecito, 0 kilómetros. El sueño dorado tuyo se ha cumplido. Solo que cuando vas allí a retirarlo de la tienda después de haber cancelado,
aquel carro y después de poder salir allí con la frente en alto para que todos puedan ver que tienes un carro nuevo, antes de que puedas salir de esa tienda, tú vas a recibir un manual. Y ese es el manual del fabricante. Ahora quiero que prestes atención. Si tú no lees el manual del fabricante, no importa cuán nuevo sea el carro, no importa cuán del año sea el carro, no importa la marca que sea el carro, si tú no le pones el combustible adecuado, si tú no le pones el aceite adecuado, ¿sabes qué cosa va a ocurrir? Dos cosas con tu carro. Número uno, no va a tener un buen funcionamiento. Y número dos, la vida, voy a utilizar la palabra vida, pero en sí es duración. La duración de este carro va a ser más corta. ¿Me comprendes? Entonces, más allá de poder estar con la euforia de que tengo un carro nuevo, yo tengo que estar preocupado en leer el manual. El manual me dice el combustible que debo ponerlo, el aceite que debo ponerlo. El manual me dice las cosas que debo tener en cuenta cuando yo uso un carro. Si no, puede ser el mejor carro, pero va a durar poco en mis manos cuando yo desobedezco el manual del fabricante. Ahora quiero que pienses conmigo. Tú y yo somos hechura de Dios, es decir, somos criaturas de Dios. Dios es nuestro creador, ¿comprendes? Entonces, Dios sabe cómo nosotros funcionamos. Dios sabe cuál es el mejor combustible. Voy a usar esa palabra combustible porque estoy usando la ilustración del carro. El mejor combustible con el cual nosotros funcionamos. Y sabes, Él también nos dejó un manual. El manual del fabricante es el manual del creador. Y ese manual se llama Biblia, se llama Palabra de Dios. Y en este libro tú vas a encontrar instrucciones de Dios para que tú vivas más. A pesar de que la muerte es nuestra mayor amenaza, es posible vivir un poco más. Pero ¿cuándo vamos a vivir un poco más? Cuando nosotros leamos este manual del fabricante. Porque aquí Dios está interesado en mi salud, porque Él es mi creador. Mira lo que dice el libro de 3 de Juan, versículo 2. Dice así: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Mira, eso dice mi Biblia, y tu Biblia también, tú puedes leer conmigo. Que tengas salud, es decir, el deseo de Dios es que tengas éxito en la vida, es que te desarrolles en todas las áreas. Pero ahora, acompáñame en el pensamiento. ¿De qué sirve haber alcanzado tantos logros en la vida cuando pierdes la salud? ¿De qué sirve? De nada, ¿verdad? Entonces el deseo de Dios es: quiero que prosperes en todas las cosas, que crezcas en todas las áreas de tu vida, pero quiero que conserves o quiero que tengas salud. Correcto, entonces el deseo de Dios es que tengas salud. Pero Él no nos dijo consigue la salud como quieras. No, aquí en la palabra está el estilo de vida que tú y yo debemos tener. Cómo debemos vivir, qué debemos comer, querido. Y esto no es fanatismo, esto no es legalismo, esto es vida, esto es salvación. ¿Comprendes? Ahora mira. Hay muchas personas por allí que piensan así: algunas religiones, algunas iglesias dicen que hay que comer esto y hay que comer lo otro. Esos fueron cosas para los judíos, esos fueron cosas para el pueblo de Israel. Querido, quiero que entiendas algo. La palabra salvación tiene que ver con una salud completa. ¿Entiendes? Entonces, no puede existir salvación si es que no hay paz mental, si es que no hay seguridad en la salvación, seguridad espiritual, y si es que no hay salud física. Es decir, la salvación afecta toda mi vida, y si afecta toda mi vida, entonces también afecta mi salud. Y si Dios está interesado en mi salud, entonces en su palabra también me dice qué debo comer y qué cosa no debo comer. ¿Entiendes? Entonces, quiero que este concepto tú lo puedas tener presente a partir de este momento. La salud no es fruto de la casualidad. No, querido. No. No es que, yo tengo salud porque puedo hacer lo que quiero en la vida. No. Salud no es resultado de la casualidad. Ahora te voy a dejar dos conceptos que esto pueda quedar totalmente claro en nuestro pensamiento. Mira, primer concepto. El primer concepto es: salud es recompensa y enfermedad es consecuencia.
¿Aprendiste? Vamos a repetir los dos, ¿ya? Esta mano derecha, levanta tu mano derecha va a representar la salud. Y la mano izquierda va a representar la enfermedad. ¿Estás conmigo? Estamos juntos. Salud es igual a recompensa. ¿Está bien? ¿Esto qué es? Enfermedad. Enfermedad es igual a consecuencia. Muy bien. Entonces, te voy a explicar. Salud es igual a recompensa ¿de qué? Es la recompensa de ser fiel a los principios que Dios nos dejó. La salud es una recompensa. Deuteronomio capítulo 28 dice, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, entonces vendrán sobre ti estas bendiciones. Y está incluyendo, ¿sabes qué cosa? La salud. ¿Te das cuenta? ¿Y qué cosa es la enfermedad? La enfermedad es la consecuencia a la desobediencia de las leyes que Dios estableció para nuestra salud. ¿Sabías tú que el 80% de enfermedades tiene que ver con nuestros malos hábitos? Con la falta de sueño, con la falta de ejercicio, con la falta de agua, con la falta de sol, con la falta de aire puro, con la falta de esperanza. ¿Sabías que el 80% de enfermedades, aquello que acelera nuestra muerte, tiene que ver con nuestros hábitos, con nuestra vida? Es por eso que la Biblia me dice qué cosa debo comer y qué cosa no debo comer. Es por eso que en la Biblia nosotros encontramos, hablando de alimentación y adoración, 3 tipos de alimentos. ¿Estás atento? 3 tipos de alimentos. Entonces te voy a hablar de esos 3 tipos. Primero, el primer tipo es el alimento recomendado. ¿Está bien? Alimento recomendado. El segundo tipo de alimento es el alimento prohibido. Y el tercer tipo de alimento es el alimento permitido. Voy a repetir una vez más. ¿Cuál es el primer tipo de alimento? El que Dios lo dio, el recomendado. El segundo es el permitido y el tercero es el prohibido. Ya te dije que esto tiene que ver con adoración. También adoramos cuando comemos. Pastor, ¿cuál es el alimento recomendado? Pues el que Dios dio al hombre. Entonces vamos a ver lo que dice Génesis capítulo 1, versículo 29, para encontrar allí cuál es el alimento que Dios dio al ser humano. Y allí en Génesis capítulo 1, versículo 29 dice, Dios les dijo, mirad que os he dado toda planta que dé semilla, que está sobre la tierra, así como todo árbol que hay fruto y que da semilla, de esto podréis comer. Eso está diciendo la palabra de Dios. Entonces, ese es el alimento recomendado. Cuando tú lees Génesis capítulo 5, vas a encontrar allí la historia de los primeros hombres sobre la tierra. ¿Sabes cuántos años vivió Adán? 930 años. ¿Sabes cuántos años vivió Matusalén? Casi 1 milenio, 969 años. Y uno ahí se pregunta y dice, ¿por qué estos hombres vivieron tantos años, tanto tiempo, a pesar de que el pecado ya había entrado? ¿Cómo es posible que estos empezaron a postergar sus funerales, verdad? ¿Por qué vivieron tanto tiempo? Porque ellos estaban bajo el alimento recomendado por Dios. Mira, hoy no es novedad hablar de este asunto. Antes era una locura hablar de los alimentos, mientras más natural sea, más salud tienes. Ahora no. Tú vas a un sitio en internet, a un sitio serio, vas a una página, vas a lo que dice la Organización Mundial de la Salud. Te va a decir, mientras más natural consumas, es mucho mejor. Tu alimentación tiene que estar llena de frutas, de cereales, de legumbres, de verduras. Ahora, eso lo comprueba la ciencia. Claro, el ser humano ahora obedece porque la ciencia lo dice, pero tú sabes que eso Dios ya lo había mencionado en su palabra. ¿Te das cuenta qué extraordinario es Dios? Ahora, ¿cuál es el segundo tipo de alimento? El alimento permitido. No es el recomendado, es el permitido. ¿Y cuál es el alimento permitido? Aquello que Dios permite, aunque no fue el diseño original para el hombre. Y dentro de este alimento permitido está el uso de la carne. No es el recomendado, es el permitido. Ahora, cuando hablamos de carne, Dios hizo la distinción. ¿Qué alimentos debemos consumir y qué alimentos no?
Alguien me va a estar allí mirando con indiferencia, va a decir, pastor, seguramente usted va a hablar de esos alimentos que ustedes llaman inmundos. Espera un momento. Nadie, ningún líder, ninguna iglesia hace esta separación. Esto lo hizo Dios. Pastor, ¿y dónde está eso? En Levítico capítulo 11. Te voy a dar como tarea que puedas leer todo el capítulo 11 y vas a encontrar cómo Dios dice de cada grupo de animales qué animales se pueden comer. Ahora, ¿por qué Dios permitió? ¿Recuerdas cuando el diluvio vino sobre la tierra? Cuando Noé y su familia salieron del arca, no había vegetales, no había frutas. ¿Qué cosa tenían que comer? Animales. Ahora, solo que Noé ya conocía qué animales debía consumir y qué animales Dios le había prohibido. Entonces aquí viene el tercer tipo de alimento, el alimento prohibido. Es aquel que Dios dice no, ¿correcto? Aquel que Dios dice no, esto no debes consumir. Ahora, pastor, ¿cuáles son esos alimentos? Mira, están agrupados los animales que el ser humano puede consumir. Es permitido, pero no es el recomendado. Por ejemplo, dentro de los animales cuadrúpedos, ¿cuáles son los que pueden servir como alimento para el ser humano? Puede, no es el recomendado, pero es el permitido. Aquellos animales, dice la Biblia, que tienen pezuña hendida. ¿Qué significa pezuña hendida? Casco partido, y aquellos que rumian. ¿Conoce un animal que rumia? La vaca, por ejemplo, rumia, ¿verdad? Comió pasto, luego en la noche se acuesta para dormir y ella sigue rumiando, sigue comiendo. Son dos características que Dios puso para que diga, estos animales son limpios y los que no tienen casco partido y no rumian son animales prohibidos para comer. ¿Está bien? Ahora, de los peces, tiene dos características. ¿Cuál es la característica de los peces? Aquellos que tienen escamas y aquellos que tienen aletas. Dios lo dijo así, no el ser humano. ¿Y cuáles son de las aves? ¿Toda ave podemos comer? No, querido. Aves de rapiña no podemos comer. No podemos tampoco comer las aves nocturnas. Dios hizo la distinción de estas características. Pastor, usted está hablando de las leyes levíticas, esas leyes fueron para el pueblo. Espera un momento. ¿Tú sabías que la distinción de lo inmundo y lo limpio no lo dio Dios al pueblo de Israel en Levítico 11? Si tú lees la Biblia en Génesis 7, 1 y 2, cuando entraron al arca, ¿cuál fue la orden que Dios le dio a Noé? De los animales limpios, 7. De los inmundos, una pareja. ¡Qué interesante! Aquel que piensa que esas leyes fueron para los judíos, quiero decirte que en el tiempo de Noé no había judíos, querido. No existía judíos, pero ellos ya conocían cuál es el alimento prohibido o qué cosa Dios llama inmundo y qué cosa Dios llama limpio. Ahora, aquellos que dicen que Levítico 11 es una ley que fue clavada en la cruz, yo quiero darles tres respuestas. Número 1. Los animales no fue una tipología de Jesús. ¿Qué significa una tipología? No representaba el sacrificio de Jesús. Cuando hablamos de alimento, solo el cordero que era sacrificado era la representación de Jesús. Es por eso que cuando Jesús murió, allí terminó el sacrificio. Pero al hablar de alimentos, no estamos hablando de tipología. Número 2, lo que es abominable es abominable. ¿Sabes qué cosa dice Job 14:4? ¿Quién hará limpio al inmundo? Nadie. Absolutamente nadie. ¿Entiendes? Ahora, una tercera respuesta que yo puedo darte en este momento es que lo que Dios llamó abominación, no hay nada, absolutamente nada que pueda limpiar. Y por ahí hay alguna persona que dice, pastor, la oración puede limpiar todo. Incluso toman el libro de 1 Timoteo capítulo 4 diciendo, en los últimos tiempos vendrán algunos para decir que deberán abstenerse de algunos alimentos. Correcto. Mira, yo te voy a decir algo. Allí dice, vendrán algunos con doctrina de demonios. Ahora yo te pregunto, ¿la distinción de animales es una doctrina de demonios o lo dio Dios? Lo dio Dios, no es una doctrina de demonios. Además, en 1 Timoteo 4 dice, aquellos que por la Biblia fueron santificados o fueron separados. ¿A qué animales Dios separa la Biblia? ¿Acaso no es aquellos que son limpios y aquellos que son inmundos? ¿Y por qué Pablo dice que en los últimos tiempos vendrán algunos diciendo de que por allí tendrán que abstenerse de algunas carnes? ¿Sabes lo que está diciendo? Es que en ese tiempo ya había una religión
los docetistas. Aquellos que decían que todo aquello que produce placer o deleite al cuerpo es pecado. Es por eso que dice, en esos tiempos también vendrán algunos diciendo que no deban casarse, porque ellos consideraban de que eso también era pecado. Entonces no está diciendo de que Dios abolió aquellos alimentos que Dios llamó ya prohibidos. Ahora, yo quiero hablar contigo. Yo quiero decirte lo siguiente. Cuando los seres humanos obedecemos las orientaciones que Dios nos dejó en su palabra, somos más felices. Y sabes, adoración también tiene que ver con alimentación. Hoy ya descubriste 3 tipos de alimentos. ¿Cuál es el primer alimento? Aquel que Dios dio al ser humano. El segundo es el permitido, el tercero es el prohibido. ¿Hay manera de que podamos vivir un poco más? Sí, pero tienes que escuchar las orientaciones de Dios. Dios quiere que seas feliz. Y no es un capricho de una iglesia, no es un capricho de un líder, es lo que la palabra de Dios dice. ¿Por qué no seguir entonces los consejos que Dios tiene para nosotros? ¿No te parece que es un privilegio enorme saber de que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Hay que cuidarlo, hay que protegerlo, hay que practicar los 8 remedios naturales, beber 8 vasos de agua al día, hacer ejercicio, confiar en Dios, respirar aire puro, tomar sol, respirar buen aire, aire limpio, tener temperancia, tener esperanza. Esas cosas nos ayudan para vivir más y esas cosas nos preparan para vivir en el cielo por la eternidad. Hoy quiero desafiarte a ponerte de parte de Dios. Obedece los principios de Dios. Recuerda que la salud es una recompensa y la enfermedad es una consecuencia. ¿Quieres orar conmigo? Cierra tus ojos. Querido Dios, gracias porque tu palabra hoy ha hablado para mi vida. Y ahí está tu deseo que tienes para mí, de que yo pueda tener salud, que pueda prosperar en todo. Perdona porque muchas veces yo abusé, muchas veces yo rompí aquellas leyes, aquellas cosas que tú llamaste prohibido, pero lo hice por desconocimiento. Pero a partir de hoy quiero obedecer tu palabra. Dame tu poder para ser obediente y fiel a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarme en este programa. Como siempre te invito a visitar una iglesia adventista del 7º día. Recuerda que la verdad te da libertad y te prepara para la eternidad.